En este video vamos a hablar sobre las acciones y la bolsa de valores. Vamos a mencionar algunos aspectos básicos sobre este tema. Supongamos nuevamente que Roberto ha ahorrado dinero por varios años y desea entonces crear una empresa. Pero el dinero que posee no es suficiente para financiar su proyecto. Necesita recursos adicionales. Entonces una alternativa es pedir dinero prestado en un banco. Pero otra opción es emitir acciones y venderlas a unos inversionistas. Y así entonces podría recibir dinero para financiar su negocio. Si pide el préstamo al banco, tendrá que pagar intereses, sin importar lo bien o lo mal que les vaya en su negocio. En cambio, a los socios les pagará según una política de dividendos, lo cual quiere decir que podría incluso no pagarles dividendos durante algún tiempo. Los inversionistas tendrán entonces un ingreso por esos dividendos pagados por la empresa. Y también estos inversionistas podrían vender sus acciones a otros inversionistas y así podrían ganar si el precio de las acciones sube. Estos inversionistas también ahora son dueños de la empresa de Roberto, son socios de esta compañía y si la empresa tiene ganancias, pues los inversionistas también ganarán, bien sea en forma de dividendos o porque el precio de las acciones sube o ambas cosas. Si una empresa tiene ganancias, las acciones de esta empresa tendrán un valor mayor. También al adquirir estas acciones, estos inversionistas tienen derecho a voto en la junta de accionistas y por lo tanto tienen la posibilidad de ejercer cierto control sobre la empresa. Así que puede ser atractivo para estos inversionistas realizar esta inversión. Entonces, Roberto podría emitir acciones en un mercado no organizado. Esto quiere decir que podría vender las acciones en forma directa a los inversionistas, pero también podría ofrecer sus acciones en un mercado organizado. Quiere decir que las acciones podrían venderse a través de una bolsa de valores. La bolsa de valores, entonces, dirige el mercado de valores. Es este mercado organizado donde se negocian diferentes tipos de títulos. La bolsa de valores juega diferentes funciones. Una función de autorización, de fiscalización y también de regulación de todo lo que ocurre en este mercado de acciones. Así entonces, el mercado de valores permite asignar recursos. La bolsa permite dar liquidez al mercado, permite además fijar los precios de las acciones y así los precios de las compañías, y permite diversificar el riesgo para los inversionistas, de manera que produce una serie de beneficios importantes para la economía y para la sociedad. Son muchas las empresas que se cotizan en las bolsas de valores, por ejemplo, de Estados Unidos, que posee entonces las bolsas más desarrolladas en el mundo. Y así vemos entonces una gran cantidad de compañías que posiblemente usted conozca, que se financian a través de las bolsas de valores. Y muchos inversionistas entonces logran obtener importantes rendimientos en este mercado. Las bolsas de valores entonces permiten determinar el precio de las acciones. Aquí se realiza toda una serie de transacciones por oferta y demanda. La bolsa de valores permite además proveer información transparente a los inversionistas. Las empresas que cotizan en las bolsas de valores deben publicar sus estados financieros y otras informaciones para que los inversionistas puedan tomar buenas decisiones. A su vez, proveen una plataforma adecuada para la negociación de las acciones. Finalmente, cabe decir que en el precio de las acciones influyen muchos factores propios de la empresa, de la economía, de los mercados en general, de las expectativas, de la evolución de otras empresas, entre muchas otras. Veamos aquí, por ejemplo, cómo han evolucionado los precios de las acciones de Apple según los anuncios de sus distintos productos. Entonces, por ejemplo, cuando se lanza al mercado o se anuncia que se va a lanzar al mercado el iPhone, el precio de una acción de Apple rondaba los $100. Poco tiempo después, cuando se anuncia el lanzamiento de la MacBook, el precio había subido y había llegado a estar cercano a $200.
Tuvo varias fluctuaciones a lo largo de este tiempo hasta el lanzamiento del nuevo iPhone 3G. Luego empezó a bajar un poco hasta el lanzamiento del iPhone 3GS. Y entonces empezó a incrementar hasta alcanzar más o menos los $200 cuando se lanza el iPad, un producto bastante exitoso que llevó entonces el incremento del precio de las acciones a más de $200 hasta el lanzamiento del iPhone 4, y el precio de las acciones siguió subiendo a más de $300 hasta el lanzamiento del iPad 2 y siguió subiendo a más de $400, y aquí vemos el lanzamiento del iPhone 4G, y el precio de las acciones siguió incrementándose. Vemos entonces cómo el lanzamiento de productos novedosos, de productos innovadores, contribuye a que la empresa obtenga mayores niveles de ganancias, que la empresa sea entonces una empresa más atractiva para invertir en ella y que el precio de las acciones de ella se incremente fuertemente a lo largo del tiempo. Las principales bolsas de valores en el mundo se encuentran en diferentes países. La principal se encuentra en Nueva York. Ahí encontramos las mayores bolsas de valores en Estados Unidos y en el mundo. Pero también encontramos una importante bolsa de valores en Londres, e igualmente en Frankfurt en Alemania y en Tokio en Japón. Ahí encontramos los 4 centros principales de negociación de acciones en el mundo. En las bolsas de valores encontramos los índices bursátiles. Posiblemente usted haya oído hablar del Dow Jones. Los índices bursátiles permiten dar seguimiento a la evolución del mercado en su conjunto, no a acciones en forma individual, sino en general al comportamiento del mercado de valores como un todo. Entonces encontramos en Estados Unidos el Dow Jones, que incluye 30 acciones industriales de las más importantes, el Nasdaq, que incluye principalmente empresas tecnológicas, y el S&P 500, que incluye empresas financieras, empresas de servicios, empresas industriales, en fin, empresas de diferentes sectores económicos. En Londres encontramos el FTSE, es el principal indicador entonces de esta bolsa de valores. En Frankfurt se llama el DAX 30. Y en Japón el Nikkei. Son algunos de los principales índices bursátiles que hay en el mundo. Sin embargo, cada una de las bolsas de valores en el mundo tiene sus propios índices, que en términos generales el índice es un número que tal cual no significa nada. Sin embargo, sus variaciones relativas son lo más importante. Esa variación relativa nos permite de alguna manera saber si se están demandando más acciones, si los inversionistas tienen mayores deseos de comprar que de vender, porque en la medida en la cual tengan más deseos de comprar que de vender, quiere decir entonces que las empresas están obteniendo ganancias, que las empresas están teniendo políticas de dividendos más atractivas y que entonces van a estar obteniendo mayores niveles de ganancias las empresas y los inversionistas. Veamos aquí, por ejemplo, el comportamiento del Dow Jones del 2004 al 2013. Observamos entonces cómo del 2004 al 2007 el índice estuvo al alza, estuvo incrementándose fuertemente hasta llegar alrededor de los 14.000 puntos. Pero resulta que a partir de ese momento empieza toda una crisis económica y financiera, y entonces empieza a descender tremendamente hasta mediados del 2009. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? Bueno, que el precio de las acciones empezó a bajar. Muchas empresas empezaron a tener pérdidas. Muchas de las empresas que habían en ese momento quebraron. Muchos bancos quebraron, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces tenemos entonces una importante crisis económica. Y a partir de ese momento empieza a elevarse otra vez el índice, y para el 2013 ya ha superado los niveles que tenía en el 2007 y en el 2008. La decisión de emitir acciones con respecto a otras alternativas de financiamiento es una decisión entonces importante que las empresas deben tomar. A su vez, la decisión de invertir en acciones o en otros activos es una decisión que debe ser bien valorada por los inversionistas.
Los análisis de la información financiera de las empresas para realizar ese análisis fundamental de las acciones es también algo a lo cual hay que dedicarle más tiempo. Conocer bien el funcionamiento de la bolsa de valores, cómo participar en la bolsa de valores, cómo analizar los índices bursátiles de las distintas bolsas en el mundo, cómo analizar el comportamiento de los precios de las acciones, en fin, es un tema sobre el cual hay que aprender muchísimo más y en este video pues apenas hemos introducido algunos aspectos. Le invitamos por tanto a aprender más sobre este tema, visitar nuestra página www.auladeeconomia.com donde tenemos más información y en nuestro curso Análisis de los Mercados Financieros. Muchas gracias.